versículos 30 y 31. Vamos a estar leyendo un poco más de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 30 y 31. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor dice así: y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. La Nueva Versión Internacional, hermano, dice así: he pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. ¿Qué estaba buscando Saúl, hermanos? ¿Qué es lo que pidió Saúl después de que desobedeció al Señor? No pidió honra, no pidió gloria. No es lo que estaba buscando Saúl, ser honrado y glorificado por su desobediencia. Hermanos, el peor peligro que puede hacer la palabra de Dios, hermano, el peor peligro que puede hacer es en las manos de una persona no quebrantada. Porque las personas que no han sido quebrantadas como Saúl creen que son salvas y viven una vida, hermano, superficial, creyendo que son salvas. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl, hermano, cuando Dios lo quiso quebrantar, no lo permitió. Él buscaba ser honrado delante de los hombres. Dios nos libre de buscar honra delante de los hombres o buscar la gloria y robarle la gloria a Dios. Todo el tiempo debemos de mantenernos, hermano, con nuestro rostro inclinado, escuchando la palabra del Señor y obedeciendo la palabra del Señor. Muchas cosas de las que nos pasan en nuestras vidas, hermano, son pruebas. Muchas cosas de las que le están pasando a usted hoy en día son pruebas. No todo es malo, hermano. Entonces, el Señor usa las pruebas, hermano, para tratar con nuestros corazones, para probar nuestros corazones. Dios conoce todas las cosas, hermano, y también conoce aquellas cosas que están en su mente y en su corazón. Conoce todas las cosas, hermano. Y es por eso que Dios siempre pega en el blanco. Así como cuando uno se lastima un dedo, hermano, y siempre se pega en el dedo que está lastimado. Y a mí me pasa, cada que me lastimo un dedo, todo lo que toco me pega ahí. Voy caminando y sin querer me pego ahí. Cierro la puerta del carro y me pego ahí. Entro a mi casa y me pego ahí. Y parece como que si el destino se empeñara nomás en lastimarme el dedo que está herido. Y así pasa con la palabra del Señor. Siempre la palabra del Señor nos confronta. Siempre la palabra del Señor, hermano, va a confrontar el pecado. Siempre lo va a hacer así. Y mientras usted y yo tengamos vida, siempre vamos a estar batallando con el pecado. Porque el pecado reina en nuestros cuerpos. El pecado, hermano, siempre está presente en nuestros cuerpos. Es por eso que debemos de morir todos los días. Las cosas que nos pasan parece, hermano, que son las más dolorosas. Parece. Todo lo que nos pasa, hermano, parece que eso es lo más doloroso que nos puede pasar. Todos los golpes siempre van a esa herida. La palabra, lo que pasa alrededor. Y a veces pensamos en las prédicas, en la iglesia, se me hace que eso es para mí, se me hace que me lo está tirando, se me hace que lo dice porque algo le dijeron. No me dijeron nada. Solo dejo que el Señor me guíe, hermano, y me diga qué es lo que quiera que predique, qué es lo que quiera que diga. Creo que el Señor me habla y traigo palabra de lo que el Señor me dice, ¿verdad? Y en esta ocasión, hermano, el tema de esta prédica, hermano, se llama la gloria del hombre, ¿verdad? El título de este mensaje se llama la gloria del hombre porque el hombre siempre busca gloria, hermano, siempre. Pedro nos dice claramente que vamos a ser probados como el oro. En la primera carta de Pedro, hermano, capítulo 1, versículo 7, no necesitamos buscarlo, pero dice que Pedro nos advierte que vamos a ser probados, ¿verdad? Como el oro. Yo no sé si usted sabe cómo se prueba el oro, pero hay muchas maneras de probar el oro. Pero una de ellas, hermano, es por medio del ácido nítrico, ¿verdad? A veces yo recuerdo que llevaba a vender unas alhajas y le raspan, le hacen un rasponcito y le echan ese tipo de ácido nítrico a la joya de oro para probarla si es oro. Si la joya cambia de color, o sea, si ese líquido cambia de color, no es oro. Pero si mantiene su pureza y el líquido que le echaron se mantiene blanco, entonces es oro. Y así nos pasa a nosotros cuando somos probados, hermano.
Somos humildes mientras estamos en la iglesia, pero cuando somos probados, no nos gusta. Respingamos luego, gritamos, pegamos el grito. Y el Señor nos advierte que vamos a hacer probar, que nuestra fe va a ser probada como el oro. Y a veces nos escandalizamos de las cosas que nos pasan a diario, ¿verdad? Cosas que nos pasan, que pues nosotros pensamos que quizá es el diablo que se está metiendo en nuestras vidas, pero muchas veces no es el diablo. Muchas veces es Dios probando tu fe, a ver si vas a permanecer. Hay días que la iglesia está vacía. ¿Qué usted cree que pienso yo? Cuando la iglesia está vacía, ¿irá a funcionar? ¿Tu palabra de Dios irá a cambiar corazones, Señor? ¿O soy yo? ¿Será que no estoy haciendo un buen trabajo? Y yo también sufro, me aflijo, hermano, al mirar que la congregación, hermano, no responde a la palabra del Señor. Yo también me pongo triste y hay momentos que siento que estoy siendo probado. Mi fe está siendo probada. Vamos a seguir. Y no estoy diciendo que no voy a seguir, pero lo que le quiero dar a entender, hermano, es que nuestra fe va a ser probada. En todas las áreas, en su casa, en su matrimonio, en su trabajo, con su compañero, su amigo, hermano, donde quiera va a ser probada. En la carretera, cuando usted maneja, le van a hacer cosas que lo van a querer hacer sacar de sus casillas, comentarios, hermano, cosas que lo van a probar. Y usted tiene que mantener esa humildad que dice la palabra de Dios que debemos de tener. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Así como Saúl, hermano, muchos creen que por hacer un poco de obras, un poco de actividades, ayudar en algo a otras personas, darle algo de comida al necesitado, dejar de decir unas cuantas palabras, maldiciones, ¿verdad? Cuando está todo tranquilo, porque cuando nos hacen enojar, entonces sí respingamos. Ahí está la prueba. Quizá la prueba la tienes en tu casa con tu esposo. Quizá Dios está usando a tu esposo, a tu esposa para cambiar tu carácter. Quizá Dios está usando una circunstancia para que seas quebrantado y no permanezcas como Saúl con orgullo en su corazón. Quizá Dios está usando una prueba, hermano, para transformarte y para quebrantarte. Necesitamos reconocer cuando es una prueba de Dios. Necesitamos pedirle al Señor que nos guíe, que nos enseñe cómo podemos discernir si es una prueba de Dios o si realmente, hermano, es el diablo que se está metiendo. Aunque a veces es el diablo, pero Dios lo usa para bien, porque la palabra de Dios dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas van a obrar para bien. Así sea malo lo que le está pasando, hermano. Así piense usted que es el fin del mundo, las cosas en Dios, hermano, las torna en maravillas. Dios tiene un poder tan grande que la peor circunstancia que usted pueda estar pasando, la peor prueba, hermano, Dios la convierte en una bendición tan hermosa. Pero eso usted no lo va a poder ver hasta el final, hermano, hasta que haya salido de esa prueba. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno y misericordioso como nosotros. Dios es bueno y misericordioso con nosotros, hermano. Él es bueno y misericordioso. Yo puedo ver la obra de Dios en mi familia. Él está obrando en mi familia. Yo sé que el Señor está hablando en mi familia, hermano. Y no nomás en mi esposa, sino en mis hijos, en mi casa, en el hogar. Y yo creo con todo mi corazón, hermano, que también Dios está obrando en este lugar. Lo puedo ver y lo puedo sentir, hermano. El éxito de un cristiano no se mide por la cantidad de personas que pueda ganar. Se mide por la transformación de su alma, de su corazón, la transformación de las personas que lo rodean, hermano. A veces hay iglesias llenas, hermano, pero están vacías de Dios. Solo van, hermano, para ser entretenidas, para que pase un momento más, pero no van con un corazón contento y agradecido para alabar a nuestro Dios. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Si usted no viene, hermano, con un corazón quebrantado a la iglesia a buscar el rostro del Señor, yo creo que está perdiendo su tiempo. Pierde su tiempo porque si no lo hace con todo el corazón y lo hace por obligación, hermano, simplemente por cumplir, Dios no se agrada de esos sacrificios. Debe de cambiar nuestro corazón, debe cambiar nuestra forma de pensar, hermano, tener una actitud de agradecimiento al Señor, porque está escrito que agradezcamos al Señor sea cual sea nuestra necesidad, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestra circunstancia. Cuando tengamos mucho, agradecer al Señor, y cuando no tengamos nada, agradecer al Señor. Dice la palabra, ser agradecidos en todo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero Saúl, hermano, solamente reconoció su pecado superficialmente, hermano. Él solamente buscaba la gloria y la honra del hombre. Él no estaba buscando a Dios con todo su corazón. No dejó que Dios lo quebrantara y lo usara como Dios nos quiere usar a nosotros. Nosotros, si no permitimos que Dios nos quebrante, no podemos servir en la obra de Dios, porque siempre el yo va a salir a relucir.
Dice la palabra del Señor que la ira del hombre no, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero no nomás en la ira del hombre, sino en la voluntad del mismo hombre no puede obrar la justicia de Dios. Tiene que ser la voluntad de Dios en nosotros, nosotros haciendo la voluntad de Dios para que la justicia de Dios se manifieste a través de nosotros. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Cuando el hombre empieza a pensar de la manera que pensó Saúl, hermano, las alarmas se deben de prender. Porque eso quiere decir que se ha desviado del camino. Cuando empezamos a buscar los aplausos, cuando empezamos a buscar el número, cuando empezamos a buscar, hermano, el volumen, cuando empezamos a buscar algo, hermano, que va a traer gloria para nosotros, entonces quiere decir que nos hemos desviado del camino del Señor. Porque la gloria solamente es para el Señor Jesús y nada más. Él es el único que la merece. Primera de Samuel capítulo 15, versículos 18 y 20. Miren lo que dice. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque, versículo 19 dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Saúl no hizo la voluntad de Dios, hizo parte de la voluntad de Dios. Así como nosotros hacemos ciertas actividades para Dios, pero no hacemos todo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Nuestra forma de pensar, creemos que estamos bien, así como Él dice: antes bien yo he obedecido la voz de Jehová, yo obedezco al Señor, yo soy cristiano, yo le creo. Eso es lo peor que uno puede hacer, hermano, creer que estamos obedeciendo al Señor a nuestra manera. No a la manera que dice la palabra del Señor, pero a nuestra manera. Cuando pensamos de esta manera, hermano, un espíritu malo ha entrado en nosotros y nos ha convencido, hermano, de que estamos caminando bien con el Señor cuando nos hemos desviado de la voluntad del Señor. Versículo 18: así como Jehová envió en misión a Saúl a destruir a los pecadores de Amalec, así hoy, hermano, Dios nos manda a usted y a mí a destruir al viejo hombre que está en usted. Y tiene que hacerle guerra hasta que lo destruya. Si usted le hace la guerra a Amalec, a su carne, hoy, pero mañana usted no le hace la guerra a Amalec, a su carne, usted está desobedeciendo al Señor. Tiene que hacerle guerra a Amalec hasta que lo destruya del todo, hermano. ¿Y sabe cuándo termina esa guerra? Cuando usted muere. Cuando usted muere, porque si un día usted no muere, la carne sobresale y empieza a actuar por sí misma. Deja de hacer la voluntad de Dios. Deja, hermano, de obedecer al Señor en lo que Él le manda. Dejar de combatir, hermano, nuestra carne nos va a llevar al pecado. Nos va a llevar a la rebelión contra Dios. El versículo 20 dice, hermano, que a veces nosotros creemos que ya hemos hecho, ¿verdad? Como dijo Él, más bien hice lo que Él me mandó que hiciera. Nos sentemos satisfechos con nosotros mismos, hermano, y sentirnos satisfechos con nosotros mismos es una señal, hermano, de que estamos mal. Cuando nosotros pensamos que ya hicimos suficiente, no, mira, yo ya hice esto, ya hice aquello, ya hice, no, yo creo que ya es suficiente para Dios. Automáticamente eso está diciendo que usted está bien mal, porque la carne va a revivir otra vez. Y la palabra de Dios dice que cuando el espíritu malo sale del hombre, dice que después regresa otra vez, y regresa 7 veces peor. No podemos, hermano, darnos el lujo de descansar en la carne, según las escrituras. Porque Amalec se va a levantar contra nosotros, se va a multiplicar, hermano, y va a venir con mucho más gente en contra de nosotros, que esa es la carne que viene a destruirnos a nosotros. Porque si usted mira el sufrimiento que hay en todo el mundo hoy, hermano, es por causa del pecado, por causa de la rebelión contra Dios. Mucha gente dice, ¿por qué tanta maldad? Culpan a Dios como que fue Dios el que mandó la maldad. Pero no fue Dios que mandó la maldad. No es Dios el que manda las enfermedades. Somos nosotros que las atraemos por causa de nuestra desobediencia al Señor. La batalla del cristiano no termina hasta que usted muere. Todos los días debe de renunciar a su carne, a sus deseos de su propia carne. Estas historias, hermanos, se escribieron para que aprendamos a discernir el carácter que le agrada a Dios y el que no le agrada a Dios. Y miramos que el carácter, hermano, de Caín, el carácter de Saúl, hermano, no le agradó al Señor. Y estas historias están escritas para que usted pueda mirar qué es lo que no le gusta al Señor. Más que nada, esta es una reflexión, hermanos.
Ustedes puedan reflexionar, porque la palabra del Señor nos manda a reflexionar sobre nuestros caminos. Nos manda, hermano, a que nos examinemos si estamos obrando conforme a la voluntad de Dios o si estamos siendo guiados por nuestra propia carne, por nuestra propia voluntad. La palabra de Dios es una reflexión para toda nuestra vida, desde que usted viene al camino del Señor hasta que lo termina, hermano. Cuando Dios nos llama a sus caminos, Él nos llama y pone su espíritu en nosotros para que nosotros, hermano, en esta vida podamos seguirlo con determinación. Escuche bien, hermano, que lo sigamos con determinación. Pero seguir el camino del Señor con determinación requiere, hermano, mucho esfuerzo. Requiere, hermano, mucho más que el esfuerzo, sino también la voluntad de usted que esté puesta. Porque la carne, hermano, dice el Señor que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y Dios ya ha puesto un espíritu en nosotros para que, hermano, podamos seguirle con una determinación, con seguridad, no importando lo que venga, hermano. Porque van a venir pruebas a su vida. Van a venir muchas pruebas a su vida. Y las pruebas son necesarias porque las pruebas son las que cambian nuestro carácter, hermano. Las pruebas, hermano, son como barro y cincel que nos van dando figura. Y nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Y el alfarero va a empezar a quitar lo que a él no le agrada de nosotros. Y nos va a dar en partes que nos van a doler. Pero tenemos que ser humildes, hermano, y permitir que Él siga, hermano, dándole con el barro y con el cincel, quitando todo lo que a usted no le agrada, quitando todo lo que a nosotros, pues a nosotros sí nos agrada, ¿verdad? Hay cosas que nosotros, hermano, las abrazamos y las peleamos, pero a Dios no le agrada. Y tenemos que soltar todo lo que al Señor no le agrade. Hay otra historia en 2 Samuel capítulo 15, versículo 19, ¿verdad? En esta historia se esconde un misterio, hermano. En esta historia, cuando el rey David, hermano, sale huyendo de Jerusalén porque su hijo Absalón se levantó en contra de él, sale huyendo, hermano, y salen muchas personas con él. Pero a mí lo que me llama mucho la atención que sale un filisteo que hacía un día anterior acababa de llegar él y 600 hombres a Jerusalén. Los filisteos, hermano, eran enemigos de Israel. Y esos filisteos, hermano, pelearon contra Israel, pero no sé por qué razón este hombre abandonó a su pueblo, abandonó su raza, abandonó, hermano, todas sus costumbres, abandonó, hermano, todo lo que deja usted cuando sale de su tierra y entra a otro país, abandonó todo y le creyó a Dios. Se llama Itaí, se llama este hombre, ¿verdad? Segunda de Samuel 15, 19, versículo 20, Segunda de Samuel capítulo 15, versículo 19, dice así: y dijo el rey a Itaí, Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, acababas de llegar ayer, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Miren lo que responde este hombre, hermano. Este hombre era filisteo, hermano. Había peleado con Saúl, había peleado contra el pueblo de Israel. Y contesta Itaí, extranjero, no israelita. Le contesta David en el versículo 21, le dice: y respondiendo Itaí al rey diciendo: vive Dios. Eso quiere decir que este hombre le creyó al Dios de Israel. Yo creo que este hombre, hermano, estuvo involucrado en la guerra cuando Dios hizo que cayeran rayos, hermano, sobre los filisteos. Yo creo que este hombre miró el poder de Dios. Yo creo con todo mi corazón que este hombre tuvo que ver algo, hermano, para que haya salido de la raza de los filisteos y se haya integrado con los israelitas. Él miró el poder de Dios y le creyó a Dios. Dice, le respondió Itaí al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey. Mire, ya le llamaba, acababa de llegar un día antes y ya era el rey David, su rey de un filisteo. Ni siquiera era israelita, era un filisteo, hermano. Dice, y luego le dice que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo, le dice. Cuando David dice en el versículo 22 que cuando David miró ese carácter de este hombre, hermano, que con determinación, para muerte o para vida, donde tú vayas, yo iré contigo. Si muero, pues entonces muero contigo, y si vivo, pues entonces vivo contigo. Determinación, hermano. Lo siguió con determinación. Dice, entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró. Escucha el versículo 23, hermano, y aquí viene lo bueno. Y ponga atención porque esto es como un misterio para mí. Y todo el país lloró en alta voz. O sea, todo el pueblo que iba con David
comenzó a llorar. Dice, en alta voz, hermano, así como cuando se le muere el marido de una mujer y suelta el llanto, hermano, que lo oyen como a 4 o 5 cuadras. Dice, y el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Ponga atención, acuérdense del torrente de Cedrón, hermano. Así mismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. En el versículo 23, hermano, dice que toda la gente lloró mientras pasaba el torrente de Cedrón. Lo que me llama la atención, hermano, mucho es este hombre, hermano, que no era israelita. Eso es algo que a mí me impactó y me hizo llorar, hermano. Porque cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, somos como extranjeros delante del Señor. No somos judíos y Él nos acepta. Pero tenemos que venir con determinación a seguir al Señor Jesús. Que sea para muerte, hermano, para enfermedad, para sufrimiento o para vida y para gozo, debemos de tener determinación de seguir al Señor Jesús, ¿verdad? El torrente de Cedrón es un lugar donde todo ser humano, hermano, que le crea a Dios de corazón, desprecia su vida hasta la muerte. Allí en el torrente de Cedrón fue cuando le dijo Itaí, para muerte o para vida, yo iré contigo. En el torrente de Cedrón, hermano, es donde el hombre deja de buscar su propia gloria. Cuando llegas al torrente de Cedrón, ahí te tienes que parar y tienes que, hermano, reflexionar sobre tus caminos. Y si vas a continuar, ahí te tienes que despojar del ti, del yo, o te vas a tener que regresar. Porque nadie puede pasar el torrente de Cedrón sin ser quebrantado, sin ser procesado, sin ser humillado. En el torrente de Cedrón, hermano, es donde muchos llegan hasta allí, porque cuando llegan las pruebas, yo mejor me voy. Esto no me gusta. No es como yo pensaba. No. Esto no está bien. No lo puedo procesar. No puedo entender. Y empezamos a usar el razonamiento para poder cruzar el torrente de Cedrón, y no se puede pasar con el razonamiento. En el torrente de Cedrón tienes que aprender a confiar en Dios. Muchos hermanos llegan hasta el torrente de Cedrón y ahí paran. Y muchos de ahí fue donde le dijeron al extranjero, regrésate de aquí. No me voy a regresar. Así tenga que morir al atravesar este torrente de Cedrón, yo voy a ir contigo, le dijo. David sabía que posiblemente le esperaba la muerte, el sufrimiento, quizá el destierro de su tierra, quizá jamás iba a volver. Y ahí se fue con él, dijo, donde tú vayas yo voy. Señor Jesús, donde tú vayas yo voy. Si es para vida voy contigo, si es para muerte contigo me voy a quedar. Si vivo, vivo para ti, y si muero, muero para ti, Señor. Pero no me voy a regresar. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 13. Dice, también privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa, estamos hablando del rey Asa. El rey Asa, hermano, no permitió que su madre reinara como reina porque había hecho un ídolo. Dice, y Asa quemó ese ídolo en el torrente de Cedrón. En el torrente de Cedrón tienes que hacerte, hermano, de todos tus ídolos. Y si no atravesamos por el torrente de Cedrón, hermano, con determinación, no vamos a poder reinar con Cristo. Maca perdió el reino por no pasar por el torrente de Cedrón, porque se dio a los ídolos. En segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 16, dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. En el torrente de Cedrón, hermanos, se tiene uno que despojar de todo lo que nos estorba, de toda cosa mala, desagradable ante los ojos de Dios, de toda inmundicia, de toda falta de perdón, de todo egoísmo, de toda prepotencia, toda rebelión, de toda arrogancia e independencia, que dependemos de nosotros mismos. En el torrente de Cedrón, ahí tienes que parar, no puedes seguir. Cuando los cristianos llegamos al torrente de Cedrón, hermano, ahí tienes que hacer otra decisión otra vez. Y vas a tener que seguir, hermano, atravesar ese desierto, ese pedregal, hermano, y sin zapatos. Ahí viene el sufrimiento. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 30, dice así: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. David subió la cuesta de los olivos. ¿Usted sabe qué es el torrente de Cedrón? El torrente de Cedrón es el monte de los olivos, es el Getsemaní, donde los
discípulos se dormieron a Jesús cuando iba a orar, donde se transfiguró Jesús, cuando lo miraron Pedro y Juan y Jacobo hablando con Elías y Moisés. Ese es el torrente de Cedrón. Cuando llegamos al monte de los olivos, hermano, que es el Getsemaní, de ahí sigue el Gólgota, la crucifixión. Ahí usted tiene que cargar su cruz y continuar al Gólgota a ser crucificado. Y tiene que ir con determinación, porque una vez levanta su cruz, usted ya no la puede tirar otra vez. Es por eso que en el torrente de Cedrón, en el monte de los olivos y en el Getsemaní, tienes que despojarte de ti mismo, tu voluntad, de tus deseos, de tus pasiones, del afán de hacer tu propia voluntad. En el torrente de Cedrón y el monte de los olivos es el mismo lugar, hermano. Todo hombre se debe humillarse ante la presencia de Dios y despojarse de sí mismo. Dice la palabra de Dios, hermano, que David se cubrió su cabeza en su travesía por el torrente de Cedrón e iba con sus pies descalzos. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Iban descalzos, con su cabeza cubierta y llorando. Porque ahí fue donde el Señor Jesucristo lloró y su sudor dice que era como gotas de sangre, que fue su agonía en el torrente de Cedrón. ¿Cuántos de ustedes han llegado al torrente de Cedrón? ¿Cuándo ha sido la hora que usted tomó la decisión de para muerte o para vida cruzar el torrente de Cedrón? Si ese momento no le había llegado, pues entonces ya le llegó, hermano. Dice la palabra de Dios que David se cubrió la cabeza en su travesía por el torrente de Cedrón y iba descalzo. Cubrir nuestra cabeza, hermano, es señal de humildad, de duelo y de luto por uno mismo o por alguien más. Porque David, hermano, yo creo que cubrió su cabeza porque él se acordaba que hacía unos años atrás había cometido adulterio, y por ese adulterio que él había cometido, su hijo se vino en contra de él, a pelear contra él, dijo contra el padre. Yo creo que David le dolió su corazón. Yo creo que David, hermano, si lloró fue porque lo más doloroso que puede hacer ver para un padre es que su hijo se levante contra su padre. Eso es doloroso. Pero él no dudó de seguir al Señor Jesucristo, ni tampoco se quejó porque se levantó su hijo contra él, sino se humilló delante del Señor. Eso es lo que ocupa hacer el pueblo de Dios, humillarnos delante del rostro del Señor, delante de la presencia del Señor. Los pies descalzos representan la humildad y la dependencia de Dios, la vergüenza por los pecados cometidos. El monte de los olivos, hermano, que es el torrente de Cedrón, que es el Getsemaní también, es un lugar de reflexión, es un lugar de autocondena, hermano, y de reconocimiento de pecados. Es un lugar de renuncias y de clamor, donde las oraciones llegan hasta el trono de Dios, porque ahí fue donde el tercer cielo se abrió y conectó con la tierra. Ahí fue donde Moisés y Elías hablaron con el Señor Jesús, y Pedro, Juan y Jacobo estaban presentes y pudieron mirar a Elías vivo, a Moisés vivo, hablando con Jesús. Esto, hermano, no está en la prédica, es un comercial, pero para que sepa que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, y que aun cuando usted parta de aquí, usted seguirá vivo delante de la presencia del Señor. Todo creyente que viene en pos de Jesús, hermano, debe pasar y atravesar por Getsemaní, y de ahí debe dirigirse al Gólgota, de derecho a la crucifixión, sin opiniones y sin opción. Si usted quiere seguir a Jesús, hermano, va a tener que ir al Getsemaní. Tiene que atravesar y tiene que ser procesado por ahí. Juan capítulo 18, versículo 1, hermano, dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y en Mateo 26, 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. No me pases por ahí, Señor. Pero ¿sabes qué, Señor? No sea como yo quiero, sino como tú quieres.
A veces queremos que el Señor nos quite nuestras circunstancias, que el Señor cambie, hermano, nuestro sufrimiento, pero nunca le pedimos que nos cambie a nosotros. Que si está usando eso para levantar nuestro corazón, hermano, Señor, fortaléceme. Pero le queremos, no, es que yo quiero que me lo quites, no quiero pasar por ahí. No quiero pasar por el torrente de Cedrón. No quiero pasar por el Getsemaní, Señor. Ayúdame a ver si hay otra forma pues por dónde pasar. Pero no hay otra forma, hermano. Los cristianos no tenemos opción de no pasar por el Getsemaní. Tenemos y debemos que pasar por el torrente de Cedrón. A la carne no le gusta ser crucificada, hermano. A la carne no le gusta que la humillen. No le gusta que le diga lo que tiene que hacer. A la carne no le gusta someterse a nadie. A mí nadie me manda. A mí nadie tiene por qué decirme nadie. Yo no soy cualquiera. Yo no me voy a dejar de cualquiera. A mí nadie me va a hablar de esa manera. A mí nadie me grita. No saben con quién se meten. Si me están entendiendo, ¿verdad? Así es la carne, hermano. La carne no quiere ser crucificada. La carne, hermano, no quiere cargar su cruz. La carne no le gusta cargar cruz. La carne le gusta la gloria, pero sin cruz. Y en el camino de Dios usted no puede obtener gloria si no lleva su cruz. Tiene que cargar su cruz, tiene que negarse a sí mismo y tiene que ir y tiene que ser crucificado. Sus pasiones, sus deseos deben morir. No podemos seguir al Señor Jesús por nuestros propios deseos o a nuestra manera como Saúl. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Muchos quieren pasar por el Getsemaní, hermano. Muchos no quieren pasar por el Getsemaní. Tampoco quieren ir al Gólgota, pero sí quieren la gloria de Cristo. Queremos milagros, queremos que nos bendiga, queremos que nos dé de todo, pero no queremos ser quebrantados. Ser quebrantado, hermano, tener que callarte en el momento, hermano, que te cuestionan, se quejan contigo, quizás que te molestan, cuesta. Así como decía la otra vez, hermano, que ayunar cuesta. Si usted ayuna un día, hermano, le cuesta, pero si ayuna 2 días le cuesta más. Si se ayuna 3 le va a costar todavía más. Y si usted ayuna una vez a la semana le va a costar. A veces no queremos ayunar, hermano, porque sabemos que nos va a pegar hambre. Y así es la carne. A veces no queremos obedecer, hermano, porque la carne no se quiere someter. Pero tenemos que morir a nosotros mismos, hermano. Muchos creyentes, hermano, aceptan la doctrina de la cruz, pero la rechazan como experiencia. Hablamos de la cruz, hay que cargar la cruz, hermano, hay que cargar la cruz, hermano, pero la rechazamos como experiencia, hermano. Porque hablan de morir al yo, pero viven defendiendo su reputación. Hablan de rendición, hay que rendirnos al Señor, hermano, ríndase, pero no aceptan las injusticias sin reclamar. Muchos hablamos, hay que ser humildes, hermano, tenemos que ser humildes, ¿verdad? Pero se ofenden con facilidad cuando alguien hace algo. ¿Y dónde está la humildad? Si usted es de los que se ofende fácilmente por lo que otro hace, hermano, y habla de humildad, está bien equivocado. No puede ofenderse usted fácilmente si usted es una persona humilde. ¿Sí me está entendiendo, verdad? El pecado no es un estorbo, hermano, para no obedecer a nuestra vida. El problema es el alma. El alma, hermano, que no quiere ser quebrantada. El alma desea servir a Dios, pero a su manera. El alma desea hacer la voluntad de Dios, pero sin pasar por el Getsemaní. No quiere sufrir. No se quiere despojar de sus pasiones y sus deseos. El alma desea vivir la vida de Cristo, pero sin ir al Calvario. Eso es imposible, hermano. Si nuestro mismo Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que fue perfeccionado por medio del sufrimiento, ¿quién usted cree que somos nosotros? Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, hermano, dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado. El Señor Jesucristo fue perfeccionado a través del sufrimiento, hermano. Él aprendió la obediencia a través del sacrificio, a través de la obediencia. Si Él, siendo hijo, aprendió por medio del sufrimiento, ¿qué nos hace pensar a usted y a mí, hermano, que seremos perfeccionados de otra manera? El error de muchos cristianos, hermano, el gran error de muchos cristianos es querer la vida de resurrección sin muerte. Queremos tener vida, queremos vivir y reinar con Cristo eternamente, pero no queremos morir. No queremos ser crucificados, hermano. Queremos victoria sin batalla. Deseamos frutos sin trabajo. Queremos autoridad sin quebranto.
Y esa es la razón por la que no hay frutos ni en nuestra familia ni por fuera, hermano. Porque estamos activos en la obra, pero estamos vacíos de Dios. Estamos vacíos de obediencia, de humildad. Y por eso no miramos frutos, hermano. Por eso nuestra familia a veces no cambia. Porque tenemos la verdad de Dios, pero no hemos sido quebrantados. Y cuando nosotros hablamos de humildad, hermano, pero nos ofendemos con cualquier cosa que hace el hermano, y entonces ¿dónde está la humildad que predicamos? ¿Dónde está la humildad cuando te ofendes por cualquier cosa que te hace una persona? ¿Me está entendiendo? Sin la obra de la cruz, hermano, vamos a seguir estando vacíos, aunque estemos llenos de actividades. Podamos hacer y venir y traer ofrendas y sacrificios, hermano, pero si la cruz no obra en nosotros, vamos a seguir vacíos de Dios. Tenemos que permitir que la cruz sobre nosotros y negarnos a nosotros mismos. Realmente vivir una humildad como la que nosotros a veces predicamos, ¿verdad? Sin la obra de la cruz en nosotros, hermano, vamos a seguir estando vacíos, aunque estemos llenos de actividades. Seguiremos siendo carnales, aunque parezcamos espirituales. La cruz no es una doctrina que cambia nuestro lenguaje, es un camino que transforma, hermano, nuestro carácter. Si la cruz ha hecho efecto en usted, el primero que se va a dar cuenta es su esposo y su esposa. Si la cruz está haciendo efecto en su casa, sus hijos son los primeros que van a mirar: oh, wow, mi padre ha cambiado. Mi padre no es el mismo que hace un año. Miro que ya no se enoja con facilidad, ya no le grita a mami. Oh, mi mami ya no le grita a mi papi. Porque a veces, hermanos, nos creemos tan espirituales, pero en la casa estamos como los perros y gatos con la familia, con el esposo, con la esposa y con los hijos. Y eso quiere decir, hermano, que la cruz no ha hecho ningún efecto en tu vida todavía. Necesitamos permitir que la cruz haga ese efecto en nuestras vidas. Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice la palabra del Señor: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra dice, hermano, que Él se humilló a sí mismo, no que Dios lo humilló. Él se sometió a la obediencia de Dios, al dolor, a la negación a sí mismo. Negación de hacer su propia voluntad. Hágase tu voluntad, no sea como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Ese camino, hermano, es doloroso porque nos libera de nosotros mismos, nos libra de tener que impresionar a los demás, de tener que probar a los demás que tenemos la razón. Nos libra, hermano, de tener que ganarle a los otros. La cruz nos deja sin defensa para que Cristo sea nuestra defensa. Ahí es donde está la humildad, hermano, cuando dejamos que la cruz obre nosotros. Cuando la cruz ha hecho su trabajo en nosotros, hermano, ya no vivimos para nosotros mismos, ya no necesitamos reconocimientos, ya no se exige explicación, ya no se busca venganza, ya no necesitamos tener la razón, ya no predicamos para impactar, sino para impartir el Espíritu de Dios. Ahora, después de que la cruz está haciendo efecto, hermano, se vive rendido, se vive para agradar solo a Dios. La cruz trae sufrimiento y después nos trae muerte, y en esa muerte Cristo vive y reina en nosotros. No es sino a través de la cruz, hermano, del sufrimiento por el que tenemos que ser humillados, que entonces Cristo empieza a vivir en nosotros. Morir a nosotros mismos, hermano, es un principio que guía a cada decisión, hermano, nos ayuda a discernir si lo que hacemos nace del yo, de la voluntad de Dios, si nace del alma o nace del espíritu. Y la cruz se vive en lo cotidiano, en las cosas sencillas como el callar ante la acusación, no responder al juicio, esperar en silencio cuando todo dentro de nosotros, hermano, quiere hablar y gritar cuando tenemos la razón. Aún allí, hermano, se demuestra la cruz cuando callas ante todo tipo de circunstancias injustas, porque lo que le hicieron a Cristo fue injusto. Sin embargo, no se defendió, tampoco pidió explicación por qué me hacen esto, sino dice que se enmudeció a sí mismo y cayó y se agachó y fue a la muerte de cruz por usted y por mí. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El morir es lo mismo, hermanos. Se viven las cosas sencillas, no solamente en los grandes momentos de pruebas, cosas pequeñitas como cómo te comportas con los demás, qué tanto aguantas, qué tanto, si te humillan, respingas, gritas, te defiendes, te quejas. Si hablan de ti, vas y reclamas: ¿por qué estás hablando de mí? Y yo: tú no debes estar hablando de mí, yo no te hice nada, tú te debes de callar, yo no te he hecho nada. Eso no refleja la cruz de nosotros. Pero si agachamos la cabeza, hermano, y no tenemos que renegar o reclamar a las personas, eso quiere decir que el poder de Cristo está haciendo efecto en ti.
La gente te va a mirar y dice: este ya no es como era antes. Antes se defendía, antes decía que no le gustaba que le gritara, antes decía que nadie lo cambiaba. Y ahora mira, ¿qué le pasó? Quiere decir que el poder de la cruz está obrando en él. ¿Sí me está entendiendo, verdad? El morir a uno mismo, hermano, se vive en las cosas tan simples y no solamente en las cosas grandes. Se vive, hermano, cuando alguien nos hiere y decidimos perdonar sin condiciones. Se vive cuando alguien nos roba y decidimos no recuperar lo perdido, sino más bien buscamos el rostro de Dios y entregamos la causa a Dios. Ahí es cuando miramos que la obra de Dios, que la cruz de Dios está obrando en nuestros corazones. Se vive, hermano, cuando nos ignoran y en lugar de buscar la atención de los demás, buscamos a Cristo. Se vive, hermano, cuando testificamos del poder de Dios, hermano, pero ya el poder de Dios está obrando en ti. La gente va a poder ver que realmente el Espíritu de Dios está en ti a través de estas cosas tan sencillas. Ahí es donde mostramos, hermanos, que realmente hemos sido transformados por la obra de la cruz. ¿Sí me están entendiendo? Los miro asustados, hermano. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús, hermano? No es el día del juicio. Gloria a Dios, aleluya. No es el día del juicio, hermano. Es una reflexión solamente. Pero esto es lo que hace la cruz. La cruz nos transforma. En la cruz, hermano, nos volvemos humildes. Cuando la cruz tiene efecto en nosotros, nos volvemos humildes. Hermano, ¿usted cree que a Jesús se le hizo fácil? Si fuera sido fácil, ¿por qué entonces sudaba gotas y sangre? ¿Y por qué tenía que orar en la noche y en la madrugada? Y a veces toda la noche iba al monte a orar. Si fuera tan fácil. Para nosotros es difícil porque exactamente no hacemos eso. No oramos al Señor. No le llevamos nuestros problemas al Señor. Cargamos con nuestros problemas nosotros. No es fácil desvelarse para llevarle los problemas al Señor. Pero eso es lo que Jesús hacía. Y eso demuestra, hermano, que también a Él le costó. Por eso dice que sufrió una muerte de cruz, agonizó. Pero ese es el problema que tenemos nosotros, que no nos gusta la oración, y mucho menos en la noche o en la madrugada, porque es cuando más a gusto descansamos. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Esto es una reflexión, hermano. No estoy tirándole pedradas a nadie, no vengo a acusar a nadie. Todos, yo también tengo que pasar por ese proceso. A mí también la palabra de Dios, cuando yo la leo y leo todo esto, oh, wow, tengo que cambiar. Hay cosas que tienen que cambiar en mi vida. Tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Oh, wow. El problema no es cuando lo pienso, el problema es cuando lo vivo, cuando estoy allí. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Eso es lo difícil, pero ahí es donde demuestra si el Espíritu de Dios está en ti o no está en ti. Ahí es cuando la gente se da cuenta, hermano, si realmente has cambiado o no has cambiado. Cuando realmente se ha muerto al yo, hermano, es cuando comenzamos a ver la vida de otra manera y ya no interpretamos las pruebas como castigo, hermano, ni las pérdidas como fracasos, ni los rechazos como juicios, ni las circunstancias como castigo. A veces, por ejemplo, lo que le pasó a la hermana, ¿verdad? Se cayó, se rompió un brazo, quizá ella no sabe por qué le pasó y nos preguntamos por qué me está pasando. Pero cuando ya has muerto a ti mismo, ya no lo miras como un juicio, ni como un castigo, ni como venganza, pero lo miras como que Dios quiere quebrantar tu corazón y te quiere cambiar. Cuando el Espíritu mora en ti, te va a decir: quiero que cambies esto. Hermano, el Dios es tan bueno y tan misericordioso que mire lo que el Señor va a hacer. Lo va a acorralar a usted, hermano, y lo va a acorralar para que no se vaya, porque siempre anda sacando la vuelta, no quiere cambiar, no quiere, hermano, y lo pone así, lo acorrala al momento que se sienta tan afligido que le diga: Señor, ayúdame. Ya no puedo más con esta vida. Y por amor de usted mismo, eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Lo acorrala de una manera, hermano, que no se le escape. Y lo aflige tanto que usted, lo único que le queda es clamar al Señor. Pero ahí es donde usted es quebrantado y está siendo transformado, porque aprende a humillarse delante del Señor. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Cuando somos quebrantados, hermanos, entonces cuando comenzamos a ver todo como de parte de un trato de Dios para reducir nuestras almas y quebrantar el yo, hermano, y entonces hace relucir su imagen en nosotros. Cuando somos quebrantados, podemos mostrar a Cristo en nosotros, porque ya no somos como contestones o gritones como éramos antes, pleitistas, hermano, borrachos con cosas que a Dios no le agradan. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios está hablando en ti, ¿verdad? Hay muchos que tenemos a Cristo en nosotros, hermano, en lo más profundo del mar de nosotros.
¿Usted sabe lo que cuesta sacar algo de las profundidades del mar? Y nuestro corazón, hermano, es como un mar para el Espíritu de Dios, que lo tenemos tan profundo que nunca puede salir, hermano. Nunca puede obrar, nunca se puede manifestar en nosotros. Tenemos esa cáscara, hermano, sin ser rota todavía. No permitemos al Espíritu que salga y reluzca a través de nosotros. Y esa cáscara tiene que ser quebrantada, hermano. Esa cáscara tiene que ser quebrada, así como cuando usted quebra un huevo para sacarle la yema, hermano. No puede usted sacarle la yema al huevo si no lo quebra. Y así nosotros, hermano, tenemos que ser quebrados y despedazados, quebrantados, para poder sacar ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Pero no nos gusta ese proceso. No nos gusta ser ofendidos. No nos gusta ser humillados. No nos gusta que nos desprecien. Y esa es la manera que Dios trata con tu vida. A través del desprecio, a través de las humillaciones. Y sigues firme. Sigues. Así como cuando el rey David, hermano, Simeí le arrojaba piedras y lo maldecía. David seguía su camino. Señor, ¿quieres que lo mate? Sacó su espada Jodai, uno de sus soldados de David. Dijo, no lo mates. Quizá Dios lo puso ahí para que me maldiga, pero Dios lo va a convertir en bendición, sus maldiciones. Él tenía esa fe, hermano, siguió caminando firme. No sé cuántas piedras le pegaron porque la Biblia no dice, pero aun cuando lo apedreaban, cuando lo insultaban, hermano, yo creo que le aventaban tierra, piedras, polvo, lo escupían, así como el Señor, y él seguía caminando firme, con determinación. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Juan capítulo 12, versículo 24 dice esto: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Le voy a pedir a los músicos que se preparen ya. Se me fue el tiempo bien rápido, hermano, otra vez. Juan 12, 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabe que la clave de este texto, hermano, no está en el grano? La clave de este texto, hermano, está en la muerte del grano. Porque el grano debe morir para llevar fruto. Si el grano no muere, no lleva fruto. Así nosotros, si ese cascarón, hermano, no se rompe, no vamos a dar fruto. Si no nos dejamos ser quebrantados por el Espíritu de Dios, por la cruz, hermano, a través del sufrimiento, no vamos a poder dar frutos. Tenemos que permitir, hermano, que nuestra cáscara sea quebrada. ¿Sí me está entendiendo, verdad? La muerte del yo, hermano, no es una opción en la vida cristiana. La muerte del yo es un requisito. Porque si usted no muere a sí mismo y nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. No es opcional si usted quiere morir o no quiere morir. Y solo tiene dos opciones: o se regresa o cruza el torrente de Cedrón, o pasa por el Getsemaní rumbo al Gólgota, o se regresa. Pero si no pasa por el torrente de Cedrón, si no pasa por el Getsemaní, usted no puede entrar al reino de los cielos. Debe ser quebrantado para que salga el Espíritu que hay en usted, para que se manifieste la gloria de Cristo en usted. El alma, hermano, desea amar pero sin ser herida. Quiere obedecer pero sin renuncia, hermano. Deseamos seguir a Cristo pero sin cruz y sin ir al Getsemaní ni al Gólgota. Y ahí, hermano, es donde muchos se detienen y se regresan, hermano. Deseamos gloria pero no el camino. Deseamos la vida sin el altar. ¿Saben que en el altar es donde se traen las ofrendas? Y la Biblia dice que usted se debe de presentar en ofrenda al Señor. Eso quiere decir que usted tiene que venir voluntariamente y subirse al altar para ser sacrificado. Y dice la palabra de Dios que nos ofrezcamos como sacrificios vivos, olor grato ante la presencia del Señor. Yo no sé si usted todavía quiere seguir el camino del Señor, pero en el altar, hermano, es donde se entrega al Señor. Y en esta hora yo le invito a que pase al altar. En esta hora, hermano, yo le invito a que pase y entregue su vida al Señor. Y que lo haga de una manera genuina, hermano. En el altar se entregan las ofrendas y en el altar se entregan los holocaustos. Y entienda, hermano, que sin cruz no hay formación, sin muerte no hay resurrección. Dios no nos va a forzar, hermano, pero Él espera la cooperación de nosotros. Dios nos va a poner en circunstancias donde nuestra alma, hermano, no podrá más. Si usted no pasa al altar, está bien, pero de una manera Dios lo va a acorralar. Va a llegar el momento que va a tener que clamar al Señor. Va a tener que decir, Señor, ayúdame, ya no puedo más con mi vida.
Señor, necesito de ti, no puedo más con mi vida. Señor, en esta hora yo me entrego a ti, Señor. En esta hora, Señor, si no he sido ofrecido, Señor, el sacrificio delante